Querido Dios, dices en tu palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También dice tu palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a ti se acerca es necesario que crea que existes y que le das su galardón a los que te buscan. Por eso, querido Dios, imploramos tu presencia. Queremos pedirte que aumentes nuestra fe y al estudiar este tema que vamos a realizar en la mañana de hoy, puedas inspirarnos, Señor, a tener la fe que vence hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Nos ponemos contentos de poder vernos en un alto en la semana, en el día del Señor. ¿Qué tal si nos saludamos uno con otro, con el que tenemos al lado? Nos damos la mano, nos abrazamos, nos decimos te quiero y qué lindo que estás conmigo hoy en la iglesia. Aprovechemos. Y nuestros hermanos que están conectados online, también, si tienen al lado un hijo, un hermano, un pariente, un amigo, también abrácese y desen un buen saludo. Un minuto. Gracias. Bien. Listo. Vemos ahora el Probat y Bet sobre diezmos, sobre ofrendas, testimonios de cómo otros hermanos están trabajando y están recibiendo las bendiciones de Dios. Esperamos ello. Yo era tarotista. Las personas me buscaban para que les leyera su destino a través de las cartas. Ella era agitada, inquieta. Algo en ella clamaba. Y les pregunté si aceptaban el estudio bíblico. Y dijeron que sí. Ahora me siento mucho más preparada para llevar a las personas a los pies del Salvador que conocí. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Mi Cristo, mi Redentor. No sabía lo que era la iglesia, no sabía usar una Biblia. De hecho, ni siquiera tenía una. Nunca nadie me había invitado a un estudio bíblico. Pasé mi vida bajo los brazos abiertos del Cristo Redentor sin saber nunca quién era realmente Jesús.
Era una analfabeta espiritual, una verdadera ignorante, hasta que un día una Biblia cambió toda la historia de mi vida. Mi mamá recibió una Biblia como regalo de mi ahijado, pero simplemente desapareció. La buscamos por todas partes, pero no la encontramos. Mi mamá tiene problemas de salud, no puede moverse con facilidad y desde hace algún tiempo me dedico a cuidarla. Su seguro médico es del Hospital Silvestre, pero nunca imaginamos que estuviera vinculado a una iglesia. Después de ese episodio de la pérdida de la Biblia, cada vez que llevaba a mi mamá a las consultas médicas, ella preguntaba a las demás personas en la sala de espera dónde podía comprar una. Hasta que un día una señora de la limpieza, al oír a mi madre preguntar por la Biblia, le dijo: ¿por qué no buscan al pastor? Es posible que él pueda ayudarle a encontrar una Biblia. Fui con mi mamá a la oficina del pastor. Llamé a la puerta y le pregunté si tenía Biblias para vender. Cuando Carla llegó aquí con Ana María, estaba visiblemente cargada. Ella estaba agitada, inquieta. Algo en ella clamaba. Cuando le explicamos toda la historia al pastor, él nos dijo: yo no vendo Biblias, pero tengo una Biblia que puedo darte. Tomé la Biblia, se la puse en la mano y le dije: toma, es tuya. Pero de poco te sirve tener la Biblia si no tienes a nadie que te la explique. Y les pregunté si aceptaban un estudio bíblico. Dijeron que sí. Y al día siguiente comenzamos a estudiar la Biblia. A medida que fui estudiando y entendiendo la Biblia, fui abandonando todo lo que hacía que no estaba de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Me di cuenta de que mi hogar y mi vida eran pesados y espiritualmente cargados. Carla se dispuso a realizar los cambios. Tenía sed de aprender. Y cuando ella conoció al Jesús que revela la Biblia, ese descubrimiento cambió su vida para siempre. Carla es el tipo de persona que reconoce el llamado del maestro y quiere que otras personas lo reconozcan. Tan pronto como comenzó a asistir a la iglesia, trajo a 5 amigos. En septiembre de 2023, mi mamá, mi hermana y yo fuimos bautizadas en las aguas. Mis 2 hijos también están en la iglesia y eso es una alegría que no puedo describir. Pero el bautismo fue solo el comienzo de mi jornada. La iglesia a la que asisto tiene un programa de discipulado llamado Creciendo en Cristo. Es en esta clase donde comprendemos qué es la escuela sabática, donde recibimos explicaciones más profundas sobre cómo debe ser nuestra comunión, sobre el papel indispensable de la oración y sobre la importancia del estudio de la Biblia. Ahora me siento mucho más preparada para llevar a las personas a los pies del Salvador que conocí. Nosotros adoramos a un Dios bondadoso. Probad y ved. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Oremos. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, te agradecemos muchísimo, Señor, porque podemos estar aquí reunidos. Te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das a diario y de esa forma, Señor, también poder traer las ofrendas, los diezmos a tu casa. Señor, bendícelos, bendice a cada persona que va a entregar su ofrenda, que realmente, Señor, podamos hacerlo de corazón. En este momento te pedimos una bendición por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos, cantamos con fervor.
Dice el himno 508, dice, si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Y finalmente dice, si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Entonemos todos juntos este himno, el número 508, contendamos siempre por nuestra fe. Nos ponemos de pie una vez que escuchamos los acordes. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruzga el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Padre y Dios Santo, en esta mañana de sábado estamos aquí en tu casa pidiendo que tu presencia esté junto a nosotros. Señor, como dice el himno, estamos postrados dejando en tus manos nuestros problemas, problemas familiares, problemas de relacionamiento,
problemas de enfermedad o problemas de trabajo económicos. Señor, que todos esos problemas puedan quedar en tus manos y tú dirige nuestras vidas. Señor, que podamos en cada momento, en cada situación, podamos tenerte a ti presente siempre y que podamos tener nuestra mente elevada hacia ti, para que el día de mañana podamos ser dignos ciudadanos del reino eterno. Señor, bendice estos momentos y bendice las palabras de mi hermano. Por Jesús. Amén, Señor. Amén. Listo. Jazmín, te invitamos. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor, ¿quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? No sabría lo que fui ni dónde voy. ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz, y no imagino vivir sin ti. Te has vuelto tú mi respirar. Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad. Si no te tengo, te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Te alabaré, pues yo no sé vivir sin ti. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor me les bendiga, me les cuide. Un gusto para mí estar acá. Espero que la gracia del Señor les haya acompañado durante la semana en medio de las pruebas y las luchas del mundo, ¿no? Aquí estamos. Muy bien. Gracias, Yamín, por el himno. Así que saludamos también, aprovecho de saludar a los que nos miran a través de las redes sociales de YouTube. Que la gracia del Señor también sea con todos ustedes. Muy bien, como decíamos al momento de hacer la invocación, estuve pensando durante la semana. El hermano Walter me preguntó, hermano Lisandro, ¿de qué va a tratar el tema? Y yo le dije, voy a hablar de 1 de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Así que el tema lo tenía desarrollado y listo,
pero ayer sentí que como que no era el tema. Así que dije, Señor, ¿qué quieres entonces de que hable? Entonces el Señor me dijo, Primera de Pedro. Así que abrí Primera de Pedro, leí el primer capítulo, no todo, pero lo necesario, y entendí que era lo que el Señor quería, y entonces desarrollamos el tema. Así que anoche le avisé a mi hermano Walter para que no lo agarrara de sorpresa el tema. Así que es importante tener todo bien informado. Así que mis hermanos queridos, el tema lo he titulado La fe que vence al final. ¿Cómo se titula? La fe que vence al final. Para nadie es un misterio, ni tampoco es algo oculto, que vivimos en medio de una generación marcada por la incertidumbre. Guerras, crisis morales, crisis de identidad. Ustedes pueden ver que cada vez las personas saben menos qué cosas son. Se respeta su decisión, pero no significa que no haya crisis de identidad. Hay confusión religiosa. Por todas partes veíamos el Probad y Ved, y vemos que hay confusión religiosa. Vemos que hay inseguridad económica en todos los niveles. Y también hay inseguridad espiritual. La gente a veces ya no está segura si lo que cree espiritualmente es lo correcto y que es el camino. Así que busca otras opciones para tratar de tener una fe. A veces están buscando al Dios que no conocen porque sienten que algo le falta. La Biblia ya había anunciado desde tiempos antiguos que vendrían tiempos difíciles. Y mis hermanos queridos, yo siento que esos tiempos están llegando. Pienso que estamos viviendo tiempos prestados donde la vida vale poco. Millares, por no decir millones, están sufriendo por causa de la guerra, el hambre, las angustias, los desastres naturales, y la lista se hace cada vez más grande. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos necesariamente y que también es importante que podamos darle respuesta. ¿Cómo podrá el pueblo de Dios permanecer fiel hasta el final? ¿Cómo podrá el pueblo de Dios permanecer fiel hasta el final? Y aquí es donde entra el apóstol Pedro en su primera epístola, donde nos instruye y nos enseña y hace un análisis profundo de la fe, que si no existieran otros pasajes de la Escritura referentes al tema, sería suficiente. Pedro muestra tres grandes verdades que vamos a leer en la mañana de hoy y vamos a estudiar y a meditar en ellas. Primero, que la fe recibe el poder de Dios que nos guarda. Que la fe es probada como el oro en el fuego. Y que el propósito final de la fe es la salvación del alma. De eso vamos a estudiar esta mañana. Este mensaje no es solamente teológico, es un mensaje para la generación final que verá el regreso de Jesús. Y yo pienso que podríamos de repente ser nosotros esa generación de la cual menciona la Escritura. Así que vamos a ver que la fe nos conecta con el poder de Dios. Leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Los que tienen sus Biblias nos acompañan y los que no, pienso que va a ser proyectada en la pantalla del televisor. Dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observemos cuidadosamente lo que dice el apóstol Pedro. El creyente es guardado, ¿por qué cosa? Por el poder de Dios. Y que ese poder se manifiesta o actúa por medio de la fe. La fe no es el poder.
¿Sí? El apóstol Pedro es claro. La fe no es el poder, sino que el poder de Dios se manifiesta a través de la fe. Y yo hago una pregunta ahora. ¿Será importante entonces la fe? ¿Queremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas? Entonces la fe juega un papel muy importante. La fe no es el poder. La fe es el medio por el cual nos aferramos al poder divino. La fe es la mano que se extiende hacia el cielo para que Dios la tome y haga con nosotros lo que Él tenga que hacer. Primeramente, transformarnos y segundamente, salvarnos. Qué interesante, ¿verdad que sí? ¿Cuánto poder piensan ustedes que posee el cielo? Cuando uno lee el libro de Malaquías, siempre lo asocia a los diezmos y a las ofrendas, y de hecho habla de eso el capítulo 3, ¿verdad que sí? Y el Señor dice, probadme. Y al Señor se le prueba no solamente con el dinero, que yo doy diezmo y ofrenda y el Señor ahora lo prueba a ver si el Señor de verdad responde, ¿no? Dice simplemente probadme y a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos. ¿Para qué usted abre la ventana del frente de su casa? ¿Acaso no es para mirar hacia afuera a ver quién pasa? ¿Acaso no es para que entre aire a la casa? ¿Acaso no es para que entre luz a la casa? Cuando el Señor dice, pruébenme a ver si yo no voy a abrir la ventana de su casa que está en el cielo. ¿Qué piensan que es lo que quiere decir el Señor? ¿Será que el Señor quiere mirarme directamente a mí? Cuando yo pase por allí, por el cielo, por medio de la fe. ¿Será que el Señor quiere derramar luz sobre mí? ¿Será que el Señor quiere estar pendiente de mí? El cielo posee todo el poder. Y cuando abre la ventana, no sé si ustedes han escuchado el refrán que dice, tiraron la casa por la ventana. ¿Se entiende? Así que el Señor en el cielo quiere tirar la casa por la ventana. Significa que todo el poder del cielo está disponible para nosotros y Dios está dispuesto a dárnoslo para que su pueblo pueda ser guardado en medio de la crisis y las circunstancias de este mundo. Si bien es cierto que tenemos que vivir con nuestra mente en el cielo, nuestros pies necesitan estar sobre la tierra y nuestros pies necesitan ser guardados hasta el día de la traslación, cuando el cuerpo se levante para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que ese poder que el cielo está dispuesto a darnos se recibe solamente por medio de un don llamado la fe. La fe es confianza cuando el camino no es claro. Es dependencia continua de Cristo. Ahora, la fe necesita ser probada, porque lo valioso hay que probarlo, ¿verdad que sí? Usted va a la tienda, ahorita es que bueno, con el asunto de las garantías, usted va y compra un televisor, compra una pava eléctrica, compra un equipo de sonido, compra una cosa de esa, y usted dice, ¿y no me lo va a probar? No, si usted lo lleva y no funciona, tiene garantía, le damos otro, ¿verdad que sí? Pero antes no era así. Yo recuerdo cuando yo era chico, usted iba y hasta el foco se lo prueban, ¿sí o no? Y dicen, cosa eléctrica no tiene, electrónica no tiene devolución, dicen en algunos lugares. Así que todas las cosas que son valiosas, que nos cuestan a nosotros, exigimos una prueba para ver si anda bien o no anda. Yo me recuerdo cuando vivía en la casa de Rodrigo Pinto, una piecita que él me alquilaba, la esposa compró una pava, pero como estaba tan apurada, no, yo no sé dónde la compró, el hombre le dijo, revísela bien. Y la mujer dice que la revisó y cuando llegó a la casa estaba partida de arriba a abajo, la parte donde va el agua, ¿se entiende? Y ella dice, ¡oh, vino rota! Y yo, anda a cambiarla. No, si me dijeron que la revisara, yo la revisé y no me di cuenta. Así que las cosas que nos cuestan necesitan ser probadas. Y la fe, que dice el apóstol Pablo, vamos a ver, que es mucho más valiosa que el oro, también necesita ser probada. Pedro continúa diciendo en el versículo 6 y versículo 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, llámese ese poco de tiempo, días, meses, años, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, es mucho más preciosa que el oro,
y el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada ¿en qué? En alabanza, en gloria y en honra. ¿Cuándo? Cuando se ha manifestado Jesucristo. Aunque la fe es valiosa ahora, esa fe que recibimos por el poder de Dios, porque es un don del Espíritu, cuando creímos y nos entregamos, esa fe necesita ir siendo probada para que cuando llegue el día de Jesucristo, esa fe que nos fue dada al principio, sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando Jesucristo venga. Aquí Pedro introduce una comparación poderosa. La fe es comparada con el oro, y el oro vale, es muy valioso. El oro tiene que pasar por fuego para ser purificado. El fuego elimina las impurezas. De la misma manera, Dios permite las pruebas en la vida del creyente, no para destruir su fe, aunque a veces parece que lo hace, sino para que la fe sea purificada. Esto es como el matrimonio. Hermano Walter, no necesita hacer mención de nada porque está en cadena a través de las redes también, ¿verdad? Yo he tenido problemas en el matrimonio. Hemos tenido algunas pruebas. Unas pruebas son pequeñas, unas pruebas es grandes. ¿Las ha tenido usted alguna vez en su matrimonio? Levanten la mano los matrimonios, aunque ya no estén en matrimonio, que hayan tenido alguna vez pruebas en su vida. A ver, en su matrimonio. Hermana, levanta las dos manos. Rita también levanta las dos manos. Muy bien. ¿Ah? Tengo colegas. Sí, tenemos colegas. Por eso el apóstol Pedro también dice en en la epístola más adelante que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos estuviese aconteciendo a nosotros, sino que son pruebas que se van repitiendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo, dice el apóstol Pedro. Muy bien. Ahora, los problemas en el matrimonio, las pruebas en el matrimonio, sean pequeñas o sean grandes, ¿son para divorciarse o para resolverlas? Si usted compra un auto y le falla la bujía, ¿usted lo vende o cambia la bujía? Si usted es de los que cuando tiene un pequeño problema con un auto que se compró y le falla la bujía, le falla el cable, la bomba de nafta y usted quiere desecharlo rápidamente, se compra una bicicleta, pero como que es muy dura, ya no, esa no me gusta, hay que venderla. Entonces usted tiene un problema. Usted tiene un problema. Los problemas no son en el matrimonio o en la vida, son para desecharlo, para cambiar de opinión. Los problemas son para resolverlo. Y cuando usted resuelve el problema en el matrimonio, usted aprende. Y el matrimonio cada vez se va fortaleciendo más. Y hasta que llegan los años. Lo mismo pasa con la fe. La fe, Dios necesita probarla, no para destruirla, para que haya rotura de matrimonio con el Señor, sino para que nuestra fe sea fortalecida y nosotros nos demos cuenta en dónde estamos, en el camino de la vida cristiana. Las pruebas revelan si nuestra fe depende de Dios o si depende de las circunstancias. Por eso en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan utiliza la misma imagen cuando Cristo aconseja a su iglesia en Apocalipsis 3:18. ¿Se acuerdan que dice? Yo te aconsejo de que de mí compres ¿qué? Oro. ¿Oro qué? Refinado en fuego. ¿Usted cree que Jesús su fe fue sometida a prueba mientras estuvo en la tierra? ¿Usted cree que la fe, que es como el oro de Jesús, está purificada en fuego? Tendrá, solo el que tiene oro purificado en fuego, limpio, puede darlo. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Si yo tengo un pañuelo sucio, lo que le voy a dar prestado es un pañuelo sucio. Pero si yo tengo el pañuelo limpio, yo le voy a entregar un pañuelo limpio. Jesús dice, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? Señor, dame dame esa fe tuya. En otras palabras, Señor, yo quiero la fe de Jesús. ¿Han escuchado ese término, esa expresión? La fe de Jesús. Vamos a hablar de eso un poquito, porque es la fe que vence al final. Y cuando nosotros pedimos una fe como la de Jesús, estamos pidiendo que nuestra fe sea probada. ¿Entienden? Y el Señor Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es un consejo. Si tú la quieres,
tómalo. Si no quieres, no lo tomes. Porque es un consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea del último tiempo, que se cree rica, pero resulta que le falta el oro para ser rico. El oro representa la fe purificada por la experiencia. ¿Sí? Muy bien. Para entender la verdadera fe, nosotros tenemos que mirar a Cristo. En la cruz, Jesús experimentó la prueba más terrible que algún ser humano haya experimentado jamás. En ese momento oscuro, cuando parecía que todo estaba perdido, la fe de Cristo fue puesta a prueba. Elena White dice en el libro El deseo de toda la gente, página 701, quería traer el libro, pero no lo conseguí en la casa, se traspapeló, digamos así, se traslibró entre tantas cosas. Ella escribió lo siguiente: el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Yo una vez compartí este pasaje con alguien de mi familia y ese chico me dijo: no, eso no puede ser así. Porque si Jesús cada vez que hablaba con los discípulos no le decía: voy a Jerusalén para que los sumos sacerdotes, los fariseos, los dirigentes me agarren, voy a sufrir mucho en manos de ellos, me van a crucificar, pero al tercer día, ¿qué? Resucitaré. Si Jesús estaba seguro que iba a resucitar, ¿por qué la señora Joya escribe que cuando estaba en la cruz, la esperanza no le pintaba ninguna oportunidad de salir, como dice? No podía ver a través de los portales de la tumba y si su esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor. ¿Por qué? Porque cuando usted está comiendo 3 veces al día, cuando usted no le dicen si vas a la iglesia, vas a ir preso o te vamos a dar la pena de muerte, su fe es muy buena. Porque a veces parece que una fe depende de la circunstancia. Pero en el momento de la prueba dura, cuando el hierro se afila contra el esmeril, que echa chispa y se calienta, ahí es donde se ve la calidad del material. Y Jesús en esa hora fue probado hasta lo sumo. Por la fe Cristo fue vencedor, aunque la esperanza no le presentaba ninguna salida del sepulcro. El Señor estaba solo, abandonado, desnudo, sufriendo el castigo que era el nuestro por el pecado. El Padre apartó de él el rostro, tenía hambre y sed. ¿Se acuerdan? No dijo él: tengo sed. El vituperio de los que estaban. Y dijo: Elí, Elí, lama sabatani. Y la gente no entendía. Llama a Elías, decían. Y lo que estaba diciendo era: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siempre has estado conmigo, porque ahora no. Visualmente no había salida, no había ninguna evidencia de nada, pero sin embargo al final él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me entrego en tus brazos porque siento que estoy perdido, me pongo en tus manos. Y así inclinó el rostro, la cabeza y murió. Aunque no había una oportunidad, aunque no había esperanza, aunque no había evidencias tangibles, él confió en su Padre. Y por esa fe venció y alcanzó la victoria. No sentía la seguridad de la resurrección. Sin embargo, confió en Dios. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe. Fe no es creer cuando todo está fácil. Fe es confiar cuando todo está perdido. No has trabajado en toda la semana. No hay comidita en la casa. Ya pasaste un poquito de hambre el jueves. El viernes te comiste el último en el desayuno. El viernes. Nadie dice nada. Y de repente, a las 6 de la tarde suena el teléfono, llega un mensaje y te dice: amigo, necesitamos que nos hagas un trabajito mañana, es bien pago. No conseguimos quien lo haga y me dieron tu referencia. ¿Cómo se llama eso? ¿O cómo se podría llamar cuando la necesidad aprieta y los hijos dicen: papi, ¿por qué nosotros no podemos comer como esa gente ahí en el televisor?
fe. Debemos ser capaces de permanecer firmes aunque los cielos se desplomen. Y es interesante, ¿no? Porque fe es confiar cuando todo parece perdido. Por eso en Apocalipsis describe al pueblo final con estas palabras. Apocalipsis 14:12. Ustedes la conocen. Es un versículo bandera del adventismo. Aquí está la paciencia de ¿quién? ¿Qué significa que es paciente? Que espera, que persevera en esperanza. Y esos santos que son pacientes son los que guardan los mandamientos. Pero a veces guardar los mandamientos es relativamente fácil. Sí, porque yo te puedo mirar y yo puedo pensar que tú estás guardando el sábado hoy, ¿sí o no? Así que es relativamente fácil. Voy a la iglesia, no trabajo y vengo. Pero, ¿y la fe de Jesús? Estos son perseverantes, tienen paciencia, los del tiempo del fin, porque guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. No es solo que creen que tienen fe en Jesús, sino que tienen la misma fe que Jesús ejerció. Y eso es interesantísimo. Hay un pasaje en este libro. ¿Lo conocen? Es el libro Conflicto de los Siglos. Voy a leer un trocito del capítulo titulado La angustia, el tiempo de angustia, ¿sí? Dice aquí en la página 679, los tiempos de aflicción y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye, aunque sea probada severamente. El tiempo de gracia les es concedido a todos con el fin de que se preparen para ese momento. Así que el tiempo de prueba es para eso. También la Biblia enseña que antes de la venida de Cristo, el mundo entrará en un tiempo de prueba sin precedentes. ¿Verdad que sí? El pueblo de Dios será probado profundamente. Pero la fe que comenzó en la conversión será purificada paso a paso hasta el final. Ellen de White lo describe exactamente en ese momento cuando Cristo reconoce la fe de su pueblo. Y también está en este libro, pero en otro capítulo, el capítulo 41. Aquí siempre va a ser, hermano, usted, permiso. Ya que está aquí, voy a darle utilidad, ¿verdad que sí? Muy bien. Usted tal vez tiene este libro. Tal vez tiene el libro color bordó. O tal vez tiene este libro. Es el mismo libro. Solamente que ustedes no van a esperar que este libro tenga el mismo contenido de este libro, ¿verdad que no? Este es un resumen de este libro. Así que yo les recomiendo que empiecen con este, pero luego Publicaciones va a tener a su disposición los que ustedes quieran este libro. Este libro, en el capítulo 41, se titula La liberación del pueblo de Dios. ¿Sí? En este otro libro aparece en el capítulo 40, porque le falta un capítulo que se titula España o el despertar en España, cuando la Inquisición, pero porque este libro, este resumen está hecho del original en inglés, que no tiene ese capítulo, porque ahora los ingleses no lo necesitan, pero para los españoles sí. Así que en este aparece en el capítulo 40. Lo que está marcado acá, está marcado también en este. Y aunque las palabras cambian por darle el tiempo para que la gente vaya comprendiendo mejor el lenguaje, aquí también está. Yo quiero leerles de este libro, ¿sí? Porque es un poquito más completo. Es como un resumen del resumen, ¿sí? Dice así. Acuérdense que estamos en el capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Están cayendo las últimas plagas sobre la tierra. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, miren arriba,
y al levantar los ojos al cielo, contemplan el arco de la promesa. Y como Esteban, ¿se acuerdan de Esteban cuando estaba siendo juzgado? Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Y de sus labios oyen la petición presentada ante su Padre y los santos ángeles. Yo quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, le dice Jesús, ¿no? Y entonces dice la señora White, luego se oye una voz melodiosa y triunfante que dice, helos aquí, helos aquí. Aquí dice, aquí están, dando más sentido a lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí están, ¿verdad que sí? Los que tienen la fe de Jesús. Dice, helos aquí, santos, inocentes y inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia, caminarán entre los ángeles, y de los labios pálidos, trémulos, de los que guardaron firmemente la fe, articulan un grito de victoria. Y la Apocalipsis dice que son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Lindo libro para leer. Yo les pediría que lo compraran si no lo tienen, para que lo lean. Qué escena tan solemne. Yo cuando la leo me emociono. La leo y me emociona. Cristo declara ante el universo que su pueblo permaneció fiel, que su fe resistió la prueba, que confiaron en Dios cuando todo parecía perdido. Ese es el cumplimiento de lo que Pedro escribió. Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús, ¿qué cosa? Se manifieste. Pasamos al punto del propósito final de nuestra fe, aunque ya vimos en el conflicto de los siglos cuál es el final. Dice el versículo 8 y 9 de Primera de Pedro, capítulo 1. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin, el propósito, la finalidad de vuestra fe, que es ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. Aquí está el propósito final. Creer o no creer, tener fe de Jesús o no tener la fe de Jesús, no es una cuestión de, digamos, no es una cuestión opcional. O la tenemos o no la tenemos. Si tú no estás creciendo en la fe de Jesús ahora, para tener esa fe capaz de soportar la prueba, el abandono y el hambre como Jesús en la cruz, ya tú tienes que perfilar el resultado final. Tenemos que ir creciendo y que la fe, que las pruebas de esta vida nos fortalezcan para seguir adelante. El propósito final de la fe es la salvación del alma, y la fe comienza cuando escuchamos el evangelio. Yo les voy a decir una cosa. Usted puede tener 50 años en el evangelio luchando, perseverando ante las pruebas y las pruebas y las pruebas y las pruebas y las pruebas. Y si usted al final dice, no doy más, me rindo, tiró la toalla, usted está igual como si nunca hubiese vivido esos 50 años luchando. ¿Entendió? Vuelve al mismo lugar donde empezó cuando creyó. Y eso es triste, tanto nadar para ahogarse en la orilla. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, dice el apóstol Pablo en Hebreos 10, sino los que siguen adelante. Y el Señor dice, porque si retrocedieres, no agradará a mi alma. Tremendo. La fe nos acompaña a lo largo de toda la vida cristiana. Nos sostiene en las pruebas, nos conecta con el poder de Dios y finalmente nos conduce a la salvación. Ahora, ¿cómo se produce y se desarrolla esa fe? Yo les contaba una historia, los hermanos de la escuela sabática, de que un día se encontró uno con alguien y empezó a hablar del evangelio. Dice, yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia va? No sé, yo nunca voy a la iglesia. Y no quiero a veces, pero por lo menos horas. A veces. ¿Y lee la Biblia? Si supieras que hace muchos años que ya no la leo. Y le dice, ¿y cómo entonces tú me dices que eres cristiano? Yo soy cristiano, lo que no soy es practicante, dijo. ¿Se puede creer eso? ¿Que hay un cristiano que no sea practicante? Entonces no es cristianismo lo que se cree. Debemos estar seguros y tenemos que entender cómo se desarrolla la fe. Romanos 10:17, ¿saben lo que dice? Así que la fe es por el oír y el oír
de la palabra de Dios. La fe no aparece por emoción. Estoy lleno de fe porque escuché un sermón. No, eso no pasa así. Escuché un himno. Oh, que estoy fortalecido en la fe. ¿Usted cree en eso? No es emoción. No nace por un entusiasmo religioso. Nace cuando cada vez que usted abre la Biblia, habla con Dios y Dios le da el poder que necesita. Porque la fe es un regalo. Dios nos da la fe como una semilla y nos lo permite que nosotros la dejemos sembrar en el corazón. Y entonces nosotros tenemos que hacerla, crear las condiciones para que la semilla germine, eche raíces profundas y entonces vaya creciendo en Cristo hasta que dé ¿qué cosa? Primero hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga, dice el Salmo. Cada vez que meditamos en sus promesas, nuestra confianza y nuestra fe crece. No podemos conocer a Cristo sin estudiar a Cristo. Yo no puedo esperar aprender a tocar flauta si no practico. No puedo aprender a tocar un instrumento si no practico. ¿Se necesita tiempo? Sí. Yo conozco a un chico, ya no es chico, ya es grande, hasta a ustedes lo conocen, pero no voy a decir su nombre, no sé que me esté viendo. Él decía, voy a tener una interpretación especial. Y pasaba y cantaba y daba miedo. O sea, predicaba mejor que los que cantaba, ¿se entiende? Entonces yo le decía, chico, pero ¿tú no practicas o qué? Y él me decía, claro. ¿Pero qué? Oh, media hora antes de cantar yo practico. Media hora. Pavarotti nomás usa media hora para cantar. Y canta. Me decía, yo sí, pero Pavarotti tiene toda la vida cantando. No él. Entonces, a veces nosotros pensamos que es así. Que en un momentico la varita mágica, ¡pam! La fe de Jesús. El don del canto. Sí, puede ser que Dios te dé el don, pero la fe, Dios no te va a dar la fe ya lista al final. ¿Se me entiende? Dios no le va a dar ya la fe de Jesús para que se salve en viaje allá al final. Te da fe para que tú la cultives. Es importante eso. Estamos viviendo momentos solemnes y difíciles de la historia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en mi vida, hablo de mi vida, que no son muchos, pero tampoco son pocos. Son 50 y algo, ya tengo medio siglo de historia. Y en mi vida, el mundo había mostrado señales tan claras de que el fin se acerca. No, la Primera Guerra Mundial, eso lo vivieron aquellos. No, la Segunda Guerra Mundial, eso lo vivieron aquellos. Pero hoy día, yo estoy viendo señales palpables para mí de que el fin está cerca. Dios está preparando a su pueblo para que posea la fe de Jesús. Una fe que obedece, una fe que permanece firme cuando todo el mundo se aparta. La pregunta no es si vendrán pruebas. La pregunta es, ¿estamos desarrollando ahora esa fe que soportará las pruebas? Porque cuando llegue la prueba final, nadie podrá improvisar fe. Walter, dame de tu aceite, que se me apaga la lámpara, dame. ¿Entienden el pasaje? Nadie podrá improvisar. La fe se desarrolla cuando, hoy o mañana. Hoy. En la oración, el estudio de la Biblia y la entrega diaria a Cristo. Hoy el cielo nos está invitando a buscar esa fe, a pedirla. La fe que se aferra al poder de Dios, la fe que resiste el fuego de la prueba, la fe que un día escuchará a Cristo decir ante el universo, los aquí están. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Cuando usted lee Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, la lección de la fe de Jesús sobre la venida, dice, ¿crees en Dios? Creerán también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os apartaré lugar, entonces vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Porque serán gente que será como Él, porque tendrán la fe de ¿quién? La fe de Jesús. Que Dios nos conceda desarrollar esa fe viva hasta el día que recibamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nunca es tarde para empezar, porque todavía puede ser el tiempo de oportunidad. Cuando la gracia cierre, entonces será otro cantar.
Pero ahora tenemos que prepararnos, sea que venga el tiempo de angustia, el tiempo final o las pruebas que nos pondrá el diablo mañana, nosotros podamos permanecer firmes y que nuestro lugar en la banca de la iglesia y en los registros del cielo no estén vacíos. La señora White dice algo interesante, dice que cuando llegue la hora final y las pruebas difíciles sobre el mundo y sobre la iglesia especialmente, dice, nos da la promesa, las filas de Dios no serán mermadas. Dice ella, es cierto que miles saldrán de la iglesia, pero otros miles también entrarán. Pero las filas se mantendrán siempre completas, dice ella. Quiera Dios, y es mi deseo, que nosotros podamos permanecer fieles, que crezcamos, que fortalezcamos nuestra fe, de manera que cuando llegue aquel día, nosotros podamos estar firmes y que no sea nuestro asiento el que quede vacío, sino de los que perseveramos en la fe para salvación del alma. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y me los guarde. Amén. Finalizamos, hermanos, luego de tan hermoso tema, con el himno 417. Recuerden, cuando sientan la música, nos ponemos de pie. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor, la fe que al alma da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, que a los demonios da temor, que fieras no podrán vencer, ni dominarla el opresor. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina cruz. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Amén. Oramos. Querido Dios, las palabras sobrarían después de las lindas estrofas de este himno. Queremos que escuches ese himno como nuestra petición, Señor, la petición de nuestro corazón. Danos esa fe capaz de obtener la victoria. Llévanos a nuestros hogares, despídenos con tu bendición y que podamos salir diciendo
Hoy, Señor, nos has enseñado grandes cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras mentes grave con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar